Un nuevo estudio sugiere que los síntomas de trastorno de déficit de atención en los adolescentes o TDAH pudiera estar ligado al tiempo que pasan en las redes sociales. María Regina Bustamante nos explica. Los síntomas del trastorno de déficit de atención, también conocido como TDAH, incluye la hiperactividad, falta de atención, impulsividad y falta de descanso. Y un nuevo estudio publicado en la revista de medicina JAMA lo relaciona con el uso frecuente de las redes sociales en los adolescentes. Pero lo más importante es que pone de manifiesto la necesidad de profundizar las investigaciones para determinar con toda certeza la relación entre este trastorno y la era digital. Y es que Adam Leventhal, psicólogo y profesor de medicina preventiva en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad Southern California y autor líder de este estudio, ha advertido que si es posible determinar esta relación, entonces se podrán diseñar métodos que dosifiquen la exposición a los medios digitales, incluso dar herramientas educacionales a maestros, padres y pediatras que puedan ser de utilidad. El estudio es importante también porque este trastorno puede tener raíces genéticas o ambientales, o estar influenciado por el poder adquisitivo de los padres e incluso el uso de los medios digitales de los propios padres. El pediatra Dimitri Christakis ha calificado este estudio como el mejor hasta la fecha, pues considera que mirar los síntomas en lugar de los diagnósticos fue una de las fortalezas de esta investigación. Christakis dice que tener una capacidad de atención muy corta, tenga o no que ver con el TDAH, es muy negativo, pues la persona se distrae con facilidad y con el uso de medios digitales se puede crear el hábito en el que el cerebro constantemente está buscando cada vez algo más interesante y eso nos lleva a estar continuamente distraídos. Por eso, como casi todo en la vida, la moderación es la clave. Y cuando se trata de niños menores, poner límites a su tiempo frente a una pantalla y consultar a su médico es importante ante cualquier duda que tenga. María Regina Bustamante, CNN, Miami. Es un tema que sin duda alguna preocupa a muchos padres, sobre todo en esta era en la que los niños están rodeados de distracciones provenientes de videojuegos, pantallas y juguetes electrónicos. Para ahondar en el tema les presento a mi siguiente invitada. Le doy la bienvenida a la psicóloga Paula Tripiquio del Departamento Infanto Juvenil del INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva, quien nos acompaña en vivo desde Buenos Aires. Doctora, bienvenida a Encuentro, gracias por estar con nosotros. Los padres han estado tratando diferentes maneras de reducir la exposición de sus hijos a la pantalla, desde limitar las horas que ven televisión, no usar videojuegos, una cantidad de cosas, pero la realidad es que están rodeados por esto. ¿Cómo, doctora? Diga a los padres que nos están viendo en estos momentos en toda América Latina, ¿qué se puede hacer para reducir esta exposición y evitar algunos de los problemas de los que ya hemos hablado? Bienvenida. Hola, bienvenida. Gracias, Rafael. Bienvenidos a todos. Bueno, desafío muy complicado y difícil porque sabemos que las pantallas han venido para quedarse y las nuevas tecnologías es básicamente el juego, la actividad lúdica, la cual eligen hoy por hoy nuestros hijos. Entonces yo creo que esto de prohibirlas y no usarlas o pensar que el uso es malo o el efecto va a ser negativo, creo que será un poco alarmista e irreal porque no lo vamos a lograr. Creo que, como ustedes bien decían, el objetivo es reducirlo y además de reducirlo es incluir dentro de las actividades lúdicas en los chicos otro tipo de actividades que no sean tecnológicas. Por ejemplo, volver a proponer en casa otro tipo de juegos o actividades que tengan que ver más con el aire libre, juegos de mesa o juegos que, digamos, que no involucren pantallas. Lo que pasa que, bueno, para esto necesitamos que los padres se ocupen y usen también parte de su tiempo para jugar con sus hijos, que eso es gran parte del problema, ¿no es cierto? Sí, no, definitivamente. Hay muchos padres que, para ser franco y honesto, realmente utilizan el tablet o la pantalla como una niñera para sus hijos y eso hace que complique el problema y definitivamente hace una década o dos, la mayoría de nosotros, bueno, no quiero hablar por todos porque muchos de nuestros televidentes son mucho más jóvenes que yo, pero pasamos la mayor parte del tiempo al aire. Ahora, ¿cuál es el efecto directo? En otras palabras, doctora, ¿qué tanto es demasiado? Porque es inevitable, como usted ya dijo, la exposición a estas pantallas, pero tiene que haber cierto límite. ¿Qué le recomendaría usted a los padres?
Lo que yo recomendaría es, por supuesto, a menor edad, evitar el uso excesivo de pantallas. Lo que recomienda, sobre todo la Asociación Americana de Pediatría, es que a menores de 18 meses no les demos pantallas. Las pantallas son sumamente atractivas, van a tener toda la vida para utilizarlas, entonces cuanto más retrasemos el uso de pantallas, mejor. Después de los 18 meses, o sea, ya hablamos entre el año y medio, 2 años, que haya un uso de pantallas, pero que sea reducido en tiempo y que el contenido sea apropiado para la edad. Porque ese es, creo que, el punto. No es tanto el uso de pantallas, sino qué ven los chicos en las pantallas. Y luego, a partir de los 5 años, se habla de un uso mucho más controlado, medido, y que sea, obviamente, digamos, combinado con otras actividades que no tengan que ver con las tecnológicas. Sí es cierto que el primer riesgo que tenemos que cuidar es qué ven nuestros hijos y que el contenido que estén viendo obviamente lo pueda comprender ese cerebro que lo está leyendo y que no sea también contenidos que tengan que ver o que sean peligrosos para su integridad. Por ejemplo, todo lo que son contenidos más pornográficos que muchas veces suelen acceder los chicos por error, sobre todo cuando tienen la tablet o el teléfono móvil de alguno de los padres. Entonces creo que lo ideal sería que las pantallas estén en lugares comunes, que nosotros revisemos lo que estén viendo, no que les demos la tablet o el teléfono móvil y que los dejemos a libre albedrío, ¿no? Sino que controlemos y sobre todo que también con nuestros hijos más grandes que sí están usando sus propios teléfonos, que conversemos de qué es lo que están viendo. Una de las preguntas que a veces solemos hacer es cómo te fue en el colegio, cómo te fue en la casa de un amigo, pero una pregunta que sí tenemos que hacer a nuestros hijos es: hoy, ¿qué viste en internet? Hoy, ¿qué páginas visitaste? ¿A qué juegos estás jugando? ¿Cómo es el juego que estás jugando? ¿En qué consiste? ¿Puedo verlo contigo? ¿Podemos hacer una partida juntos? Porque creo que los padres tenemos que hacer es involucrarnos. Solo para que quede bien claro, clínicamente ya está comprobado que aunque un niño no tenga algún problema de salud mental, la sobreexposición a las pantallas tiene un efecto negativo en su psique, ¿correcto? La sobreexposición a las pantallas, o la sobreexposición, mejor dicho, puede generar conductas de adicción a las pantallas, y ahí sí tenemos un problema. Cuando hablamos de conductas adictivas a las pantallas, eso sí es un problema y debemos tratarlo, pero no considero, y creo que no hay un estudio muy ferviente que diga que el uso de las pantallas provoca un trastorno neurobiológico, como por ejemplo el ADHD, que he estado leyendo que hay varios artículos que asocian, ¿no es cierto?, las conductas de hiperactividad o inatención con el uso de pantallas. Creo que en esto tenemos que ser muy cautos, tanto el trastorno por déficit de atención como el trastorno de ansiedad, como los trastornos del ánimo, cualquier trastorno psiquiátrico o del neurodesarrollo de la infancia o de la etapa evolutiva de los chicos, tiene un origen neurobiológico, no tiene una causa externa o exógena como en este caso pueden ser las pantallas. Sí es cierto que el uso excesivo de las pantallas puede provocar adicción y por ende que el chico se acostumbre solo a este tipo de estímulos, de actividades, lo cual luego le cueste concentrarse cuando tiene que hacer actividades totalmente diferentes a lo que son las pantallas, ¿no? Como por ejemplo ser las actividades más escolares. Doctora, nos quedan unos 30 segundos. Antes de despedirla, me gustaría preguntarle lo siguiente. Hay escuelas que luchan para que todos los niños tengan una computadora. Computadoras contra libros. ¿Usted está a favor de cuál de los dos? De las dos. Yo creo que debemos incluir las tecnologías dentro de la educación. Creo que la educación se ha quedado muy atrás y muy retrasada en muchos aspectos. No se olviden que hoy en las aulas y el sistema educativo es igual que hace quizás 20 años, o al menos en nuestro país, en Argentina. Entonces debemos incluir las tecnologías dentro del aula, debemos enseñar a hacer un buen uso de las tecnologías y debemos también integrarlas con otro tipo de actividades que no tecnológicas. Esa es la idea. Muy bien, la psicóloga Paula Tripicchio nos acompañaba en vivo desde Buenos Aires. Gracias por su perspectiva, doctora. Por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Y al regresar a Encuentro, veíamos